Creer y esperar en las promesas de Dios, como se revelan en la Biblia, es un acto de confianza profunda y fe inquebrantable. La Escritura nos enseña que Dios es fiel en todas sus promesas y que su palabra nunca falla. La fe nos invita a aceptar las promesas de Dios con humildad, sabiendo que Él tiene el control y que sus designios son para nuestro bien, convencidos de que en Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén para gloria suya. La promesa. Dirigidos por la palabra de Dios. Celebramos el nombre de Jesucristo. Los cristianos nos reunimos el día domingo. ¿Con qué objetivo? De celebrar que Cristo no está muerto. Él resucitó, venció a la muerte, ascendió a estar sentado en los lugares, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Si esta es la primera vez que estás con nosotros presencialmente, este aplauso es para ti. Un aplauso de amor, de cariño, de gratitud. Estamos felices de tenerte. Queremos saludar a todos los que están sintonizándonos en su casa por cualquier plataforma, principalmente por medio del YouTube o alguna red social. Aquellos que escuchan a través de la radio o sintonizan este programa de televisión. También a Lluvias Petén, a Lluvia Roosevelt. Este aplauso es para todos ustedes que no tuvieron la oportunidad de venir acá, pero también están congregados en su casa o en alguna de nuestras instalaciones. Ayer tuvimos una tarde de lujo. Ese amén lo corrobora. Fue una cosa verdaderamente ungida, llena de la presencia de Dios, cargada de una unción profética, principalmente el corazón de todos nosotros que vino a adorar a Dios. Yo disfruté la presencia de Dios y aquellos que pude saludar. Solo fue un preámbulo, fue una probadita de lo que va a ser Cumbre DIV 7 y 8, 9 de marzo, donde vamos a levantar el nombre de Dios, pero también vamos a levantar la autoridad de la palabra. Y precisamente el día de hoy yo quiero conectar a algo que pasará en Cumbre DIV, que tiene que ver con la bendición, la creencia y la fe en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar una biografía de un jovencito. Para ser honesto, él comenzó muy pequeño a gestionar política. Desde los 8 años él fue rey de Judá. Pero hoy le hemos titulado a esta reflexión: haciendo mías las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios hay en la Biblia? ¿Cuántas? Alguien dijo, eso significa no una, ¿verdad? Significa muchas. Hemos dicho en este púlpito, por lo menos hemos dado 3 cifras de cuántas promesas de Dios hay en la Biblia. Ayúdenme. Muy bien, 34,000, porque así lo interpretó un himnólogo, alguien que escribió ese himno. Dependiendo la perspectiva o el significado de lo que es una promesa de Dios o las clases de promesas, así salen 34,000 promesas, tomando promesas condicionales, promesas incondicionales, promesas eternas o promesas terrenales. Así que de acuerdo a esa clasificación, alguien señaló 34,000 promesas, alguien más señaló 7,000 promesas y alguien más mesurado señaló 3,573. Son muchísimas promesas. Pero ¿por qué, si habiendo tantas promesas y donde Dios nos da la garantía de cumplir sus promesas en Cristo, porque todas las promesas, esas 3,573 o 34,000 o 7,000, son en Jesús sí y amén para la gloria de Él? ¿Por qué, si hay tantas? Seamos honestos, a todos nosotros nos cuesta hacer nuestras las promesas. Desde que solo lo vemos con un bonito pensamiento, un versículo, qué lindo el pensamiento, y lo llevamos a una categoría de un pensamiento positivo o de un pensamiento filosófico, o de pronto de un aspecto doctrinal, que creemos en la doctrina, pero sin rema, sin unción, sin revelación. Así que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de caminar en plenitud y en victoria, aun cuando las circunstancias son difíciles, porque a todos en algún momento nos llueve sobre mojado. Pero ¿cómo podemos enfrentar la vida? La única manera es estar aferrado a la palabra de Dios.
y entender que esa palabra es una promesa. Hoy quiero disfrutarlo, aunque debo advertir que el mensaje tendrá sus cuestas, pero les ofrezco que también habrán planos y en algunos momentos también habrán bajadas. Así que les animo a que se pongan el cinturón de seguridad en algunos momentos del mensaje. Pero declaro en ese nombre de Jesucristo que será un mensaje que bendecirá nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo y reproducirá o impactará a los que nos rodean. Nombre de Jesús. Haciendo mías las promesas de Dios. Acciones o actitudes para hacerlas mías. Y esta biografía es de un personaje llamado Josías, pero vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 34, esta misma historia. Esta biografía también se encuentra en Segundo Reyes 22. En Segundo Reyes 22, pero vamos a leer Segundo Crónicas, capítulo 34, verso 26. Mas al rey, ya les dije cómo se llamaba este rey. Una vez más, ¿cómo se llamaba el rey? Josías, muy bien. Mas el rey Josías de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, lo que había en ese momento, el Pentateuco, la Torá, la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, por cuanto oíste las palabras del libro, verso 27, y tu corazón, mire qué bello, y tu corazón se conmovió. La Reina Valera 60 dice, a ver, ¿cómo dice? Enterneció. Pero esta versión dice: tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. O sea, habían unas palabras fuertes. Había un castigo fuerte sobre la ciudad y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. Dios escucha cuando nos humillamos, lloramos delante de Él. Y dice el Señor: yo te he oído, dice Jehová. No va a aparecer en la pantalla, pero el verso 28 de Segundo Crónicas, capítulo 34, la profecía es una promesa para este rey Josías. Y la profecía dice: yo te concederé morir en paz sin que llegues a ver el desastre de tu ciudad. A ver, pensemos en el rey Josías. Usted en la pantalla está viendo a un rey que luce joven. Y déjenme relatarle rápidamente cómo al principio niño, porque cuando tenía 6 años muere su abuelo Manasés, uno de los reyes más perversos de Israel. Multiplicó la inmoralidad, estableció la prostitución idolátrica, contaminó los altares, creó ídolos domésticos, mató a gente y derramó sangre inocente. La Biblia, en un capítulo anterior, en el capítulo 33, describe la vida de Manasés, el abuelo de Josías. Josías tenía 6 años cuando muere Manasés. Entonces el hijo de Manasías, papá de Josías, Amón, sube de rey. Solo 2 años fue rey. También fue malo, no hizo lo recto delante de Dios, sino siguió los pasos de su padre Manasés. Entonces ahora tiene 8 años. Este niño llamado Josías vio morir a su abuelo, un rey pecador, un rey pagano, aunque era del pueblo de Dios, y vio morir también a su padre. Y ahora el pueblo lo hace rey. ¿A los cuántos años? 8 años. La Biblia sigue relatando 8 años después, cuando él tiene 16 años. Hoy, cuando terminó la primera celebración, me puse a saludar, a despedir a personas, y una mamá me dijo: mire, mi hijo tiene 16 años como el rey Josías. Y yo lo vi flaquito y chiquito, y yo dije: wow, así era yo también, flaquito. Aunque usted no lo crea, yo era bien flaquito a los 16 años. Y él a los 16 años
comenzó a buscar a Dios con todo su corazón. Hago una pausa aquí. Buscar a Dios, buscar la palabra de Dios y encontrar promesas no es un tema solo de gente sabia, adulta y anciana. Buscar a Dios también es un tema para la juventud. También es un tema para una persona intelectual. También es un tema para un emprendedor, para un líder, para un político, para un empresario. Porque este hombre tenía 16 años cuando buscó a Dios. 4 años después, ahora tiene 20 años, Josías, dice la escritura que comenzó a limpiar la idolatría del pueblo. Ellos adoraban a muchos dioses, al sol, a la luna, a la diosa del reino, a Moloc. Ofrecían a sus niños al dios Moloc. El pueblo de Dios se había apartado del Señor. Una cosa terrible. Pero él a los 20 años comenzó a limpiar a Jerusalén de todos los dioses. E hizo a un lado a los magos, a los hechiceros, a los brujos. Realmente los mató. Y profanó los altares de los otros dioses, quemando los huesos sobre ellos. Derribó ídolos, derribó altares a los 20. Eso no ha de haber sido fácil, crear una reforma política religiosa en esos días. 6 años después, ahora Josías tenía 26 años. Mire el recorrido en esta biografía. La Biblia relata que a los 16 años comenzó a buscar a Dios. 10 años después, ahora teniendo 26, ya que había limpiado el pueblo de Israel, dijo: reparemos el templo del Señor. Su corazón lo tenía en las cosas de Dios. Y a los 26 años, reparando el templo, limpiando el templo, habían recaudado ofrendas para reparar el templo y se había detenido la reparación. Así que él insiste y dice: ¿por qué detuvieron la reparación del templo? Encuentran el dinero, pero aparte de encontrar el dinero en el templo, encontraron, si se lo imaginan, se encontraron el libro del pacto, el libro de la ley de Dios. ¿Saben dónde estaba escondido con telarañas? En la misma casa del Señor. Pero cuando le comienzan a leer el libro, la ley, el Pentateuco, algunos eruditos dicen que le leyeron el capítulo 27 y el capítulo 28 de Deuteronomio. Nosotros conocemos Deuteronomio 28, nos encanta aquellas promesas hermosas de los primeros 14 versos. Si oyereis atentamente la voz del Señor y siguieres sus mandamientos, entonces estas bendiciones te alcanzarán, te perseguirán. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás cabeza, no serás cola. Esas bendiciones que tú y yo hacemos nuestras, que hemos aplaudido, que decimos: seré cabeza y no cola. Pero en el versículo 14 terminan las bendiciones. En el versículo 15 hasta el versículo 68, maldiciones, advertencias. Te irá mal, tus mujeres abortarán, tus hijos nacerán enfermos, las pandemias de Egipto peores vendrán sobre ti. Es un desastre ese capítulo. Son advertencias. Hay 54 versículos donde muestran lo que sucede cuando uno se aparta del Señor. Así estaba Israel. Y cuando le comienzan a leer, porque encuentran el libro de la ley, Hilcías, el sumo sacerdote, encuentra el libro, entonces se lo da al secretario del rey llamado Safán. Y como él tenía tanta hambre de Dios, el rey le dice: léeme el libro. Y Safán comienza a leerle el libro, y cuando él lee, oye. Pero como tiene hambre desde los 16 años, ahora 10 años después, una década de estar buscando, amando a Dios, haciendo todo lo posible para agradar a Dios. Y qué maravilloso. Bueno, se asustó, quedó petrificado. Él dijo: todo lo que dice este libro, mi abuelo Manasés y mi padre Amón lo echaron a perder. Estoy en el siglo VII antes de Cristo, cuando profetizó Jeremías, cuando profetizó Nahum, y cuando profetizó, a ver qué otro profeta, Sofonía, y también Hulda. Y en las profecías ustedes leen a Jeremías, encuentran las lamentaciones, cómo estaba
el pueblo de Israel. Incluso Sofonías solo tiene 3 capítulos. El último capítulo, capítulo 3, habla del desastre de Judá. Y cuando se da cuenta el rey a los 26 años que no tiene escapatoria, que Judá va a ser destruida, que su gente va a ser destruida, que van a ser llevados al exilio, se asusta y dice: hagamos bien las cosas, mandemos a consultar a Dios qué hay que hacer, qué puedo hacer. Pero cuando él leía eso, dicen algunos escritores, la Biblia no lo señala, pero por el contexto, bueno, la Biblia sí dice que lloró, que rasgó sus vestidos, que su corazón se ennobleció. Yo quiero hablar sobre mi vida y hablar sobre tu vida, que lo que le sucedió a Josías nos puede suceder a nosotros, que tengamos un corazón noble ante la palabra de Dios. Y fíjese que no eran puras promesas. O sea, yo no sé si predico un mensaje como el de Deuteronomio 28, yo solo me quedo hasta el versículo 14. Y todos decimos amén, aleluya, y se llena este altar. Pero si un día predicara Deuteronomio 28 del versículo 15 al versículo 68, no sé cuántos pasan al altar. Y por supuesto no con un dedo acusador, sino bajo un espíritu de arrepentimiento. Porque ¿saben lo que he descubierto? Que las advertencias de Dios, cuando las acatamos, terminan siendo una promesa. Voy de nuevo. Alguien escríbalo y mándemelo por las redes sociales, por favor. Está profundo el pensamiento. Las advertencias de Dios, cuando las acatamos, terminan siendo una promesa de bendición. Solo promesa, promesa, promesa. En primer lugar, ni las hacemos nuestras, porque este mensaje se llama haciendo mías las promesas de Dios. Como Josías la hizo suya. ¿Cuál promesa? No he llegado a la promesa. Él se asustó y dijo: manden a preguntar qué va a pasar con Judá, qué va a pasar conmigo, llorando con la ropa rota, hincado. Entonces van a buscar a Hulda y le dicen: señora, usted es mujer de Dios. Mi rey Josías leyó el libro de la ley y está afligido, está llorando, no come. Él está preocupado por lo que le va a pasar a él y a sus hijos. Él reconoce que su padre y su abuelo han sido idólatras, han sido paganos, han matado gente inocente, han abusado del pobre. Yo creo que no tenemos escapatoria, pero pregúntenle a esta mujer. No me pregunten por qué no fue con Jeremías, no fue con Nahum ni con Sofonías. Alguien se atrevió a decir: porque a veces las mujeres son más misericordiosas que los hombres. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que fue con Hulda, no él, sino a los que él envió. Y Hulda les dijo: señores, no puedo hacer nada. El abuelo y el padre de ese rey contaminaron a Israel. Ya no adoran, ya no alaban. Dice el Señor que viene destrucción y muerte por pecadores, por insensibles. Siendo el pueblo de Dios, le dieron la espalda. Se van a morir todos ustedes. Pero díganle al rey: por cuanto oíste el libro de Dios y tu corazón se enterneció y te humillaste, dice el Señor que te promete que tus ojos no verán la destrucción de este pueblo. Dice el Señor que todos los días que te resten, Él te guardará y vivirás en paz. Hubo una promesa de Dios. ¿Quién le podía arrancar esa promesa si por 10 años él había buscado con todo su corazón a Dios? Yo quiero que note que llevaban 10 años él de consagrarse, y aún así iba a venir la calamidad. Pero esa búsqueda hizo que la promesa fuera para él. De esta historia quiero que apunten estos 3 principios o estas 3 acciones. Acción número 1. Yo creo que lo más importante del mensaje ya lo impartí. Esto solo es para amarrarlo. Anótelo, por favor. Para hacer las promesas de la Biblia, tus promesas, tienes que tener una experiencia personal con la Biblia y con el Dios de la Biblia.
¿Saben por qué muchas promesas pasan enfrente de nosotros y no las atrapamos? Porque no tenemos la actitud correcta. Deberíamos tener la actitud de Josías. Desde los 16 años, por allá saludé a mi gran amigo Johnny y me dijo, son mis hermanitos, y su hermanito es como de este tamaño. Y le pregunté, la cara le vi que era jovencito, y le dije, ¿cuántos años tenés? 17, me hizo una voz más ronca. 17 me dijo. 17 años. Y yo dije, así era Josías cuando comenzó a buscar a Dios. Queridos jóvenes, la Biblia no solo es para tu papá y para tu abuelo y para tu bisabuelo. Joven y señorita, la Biblia es para ti, pero tienes que creer la Biblia, tiene que ser una experiencia personal. Tú mismo debes ir a rascar la Biblia, a leer la Biblia, no lo que dice el pastor, no lo que dice la abuelita, no lo que dice el tío, no lo que dice el consejero ni el líder. Tú debes encontrar la promesa así como lo hizo Josías, porque si no vas a dudar de la Biblia. Las redes sociales golpean mucho. Te hacen dudar del pastor, te hacen dudar del líder, te hacen dudar de la Biblia, te hacen dudar de la religión. Entonces hoy tenemos una generación, no solo hablando de los jóvenes, sino todos los que estamos viviendo en este tiempo, somos bastante raquíticos para ir a la Biblia. Esperamos que nos den la papa pelada. Para los que me están viendo en otro lado, espero que este modismo se entienda en el otro lado del mundo. ¿Qué significará la papa pelada? Todo fácil, ¿verdad? Ese quiere la papa pelada. Me recuerdo, alguien me contó esta historia cómica. Murió fulano, entonces van en el sepelio y alguien dijo, ay, pobrecito, ¿y de qué moriría? Entonces alguien dijo, murió de hambre. Wow, murió de hambre, pobrecito. Entonces alguien dijo, si yo hubiera sabido, yo tenía un racimo, una penca de plátanos. Y pum, resucitó aquel. Y dijo, estaban asados. No, dijo, estaban crudos. Y ¡plá! Se volvió a morir otra vez. Él quería los plátanos fritos, quería la papa pelada. Y esa figura, tal vez un poco rústica, es la que le pasa a la iglesia. Y en algún momento a mí y en otro momento a ti. El que ora, el que busca a Dios es tu líder, se prepara, memoriza. Y tú fuiste y ni siquiera querías ir. Alguien te fue casi arrastrado. Nos jalan los líderes de nuestra casa. Esos líderes que son titánicos, hermano, de la cama. Te fue a sacar. Hay líderes que son así, se meten hasta la cocina. Tengan un poco de prudencia, hermanos líderes también. Pero se meten hasta la cocina y ahí están, hermano, levántate. Ese que lo levantaron así, sinceramente, aquí entre nos. Bueno, un aplauso para ese líder. Solo le rogamos un poquito más de prudencia. Pero honestamente, pensemos, somos gente inteligente, ustedes y yo. Piense, ¿cómo cambia la actitud de alguien? Se despierta y dice, voy a ir a la iglesia. Y antes de levantarse de la cama, allí ora a Dios. Señor, necesito de ti. No quiero ir por costumbre a la iglesia. Ayúdame a adorarte en espíritu y verdad. Tengo necesidad de ti. Háblame. Señor, toca mi corazón. Estoy vacío, necesito una palabra que me levante. Quiero adorarte. Ahora pensemos aquel que está en la cama y el líder lo fue a sacar de la cama. O el papá. Aquí hay muchachos que amenazados vinieron a la iglesia. Ese pastor tiene revelación. No, soy humano y también fui hijo y también soy papá. Y algunas veces amenacé a mis hijos. ¿Qué van a recibir así amenazados? Pero aquel que vino con hambre de Dios, le aseguro que este momento ya está tocado por Dios. Ya adoró, ya alabó, ya disfrutó a Dios en la alabanza. Pero aquel que lo fueron a sacar a la fuerza, solo cantos nuevos. Tengo mucha revelación esta mañana. Ese canto nuevo, ni modo. Pero no vinieron esos hoy, ¿verdad?
Saludo a los que están en su casa. Bendiciones. A ver, ¿quieren anotar esto? Yo creo que ya lo anotaron. Una experiencia personal con Dios y con la Biblia. Vean conmigo. Segundo Crónicas 34, verso 3. En el 8º año del reinado de Josías, cuando tenía 16 años, siendo todavía joven, digan amén los jóvenes, digan sí, amén los jóvenes. Ahí escucho unas voces como de 50 años. Estos son bien rejuvenecidos por el Espíritu. Empezó a buscar al Dios de su reinado. Bueno, me perdí aquí, perdón. Siendo todavía joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado. Otras versiones dice de su padre David. No dice al Dios de su padre Amón ni a Dios de su padre Manasés, porque eran otros dioses. Hago un paréntesis: Dios puede romper herencias generacionales, maldiciones generacionales. Un abuelo malo, un padre malo, pero sale un gran rey llamado Josías. No sé quién fue tu padre, no sé quién fue tu abuelo, pero saben, Josías adoró al Dios de su tatarabuelo llamado David. Ese David que escribió los salmos, ese David que decía: solo una cosa quiero, solo una cosa deseo, solo una cosa pido, estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Luego sigue diciendo la Biblia: y en el año 12 de su reinado, cuando tenía 20 años, comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios en los lugares altos. Verso 8. En el año 18 de su reinado, ahora de 26 años, después de haber purificado el país y el templo, envió a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, alcalde de la ciudad, y a su secretario Joá, hijo de Joacás, a reparar el templo del Señor su Dios. Verso 18. Ahora ya tiene 26 años. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilcías o Hilquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa. Wow. Él lo hizo literalmente. Yo no te propongo que lo hagas literalmente, pero sí rasguemos nuestro corazón y nuestra alma. Mas el rey de Judá que os ha enviado, esto lo dijo Hulda, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste, para nosotros sería por cuanto leíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, se enterneció, dice la Reina Valera, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Me dejan declarar esa palabra sobre ustedes? Por cuanto te has humillado delante de Dios y tu corazón se enterneció, se conmovió al leer la Biblia, al escuchar la prédica, el consejo del líder, el consejo de tus padres, por cuanto te humillaste, dice el Señor, que Él te ha visto y que Él te ha escuchado. Pero cuando Él nos oye, suelta una promesa sobre nuestra vida. Verso 28. Yo te concederé morir en paz sin que llegues a ver el desastre. Yo atrapo esa palabra para mi corazón y mi vida. Que todos los días, meses y años que me resten sobre esta tierra, que Dios me dé su shalom, que me haga morir en paz y que yo no mire el desastre de mi ciudad. Solo quiero que piensen esto. Pasaron años, varios años, hasta que él murió. Y cuando él murió, Egipto, el rey Necao, entró y destruyó y se llevó preso al hijo de Josías. O sea que en las espaldas del rey Josías estaba toda la bendición. Los días estaban contados con la vida de Josías. Si Josías seguía vivo, la ciudad iba a estar bien,
porque Dios había prometido: no haré nada, tus ojos no verán la destrucción. Una promesa puede salvar a una familia y a una ciudad, aun cuando la promesa solo sea para ti. Va a salvar a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tus ojos no se cerrarán, porque no verás la destrucción de este pueblo. El día que murió Josías, entró la destrucción a Judá y a Israel. ¿Saben? Hago otro paréntesis. Tiene varios paréntesis esta prédica. El otro paréntesis, en ese sentido, creo que la iglesia somos como Josías. Dice la Biblia que la ira de Dios hay algo que la detiene todavía. Tesalonicenses. Explica Pablo a los de Tesalónica que es el Espíritu Santo que mora en los creyentes que está deteniendo la ira de Dios sobre este mundo. Cuando suene la trompeta y el Espíritu Santo que mora en nosotros ascendamos al cielo, entonces ahí vendrá la verdadera destrucción y los días de sufrimiento para esta tierra. Mientras nosotros sigamos vivos en esta tierra, mientras no ha sonado la trompeta, entonces este mundo tiene esperanza de salvarse, tiene la esperanza de restaurarse. Tú y yo somos la garantía de que este mundo todavía no va a ser destruido. ¿Qué hay que hacer entonces? Anoten la segunda acción: ama la Biblia. Tengo una experiencia con Dios y con la Biblia. Tú mismo, no de segunda mano, tú mismo encuentras las promesas. ¿Saben por qué algunos no diezman? Porque han recibido la revelación de segunda mano. Ese pastor, saber cómo maneja el dinero. Ese líder, saber cómo maneja el dinero. ¿Por qué yo aprendí a diezmar? No porque el pastor lo decía aquí, no porque mi mamá diezmaba. De pronto eso influyó un poco, pero uno madura y uno piensa. Pero cuando uno llega a la Biblia y encuentra: probadme ahora en esto, dice el Señor, a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando tú recibes esa promesa y sabes que te va a ser tierra deseable, que Él abrirá su bendición hasta que sobreabunde y reprenderá al demonio por ti. Ahorita yo lo estoy diciendo y tú dices: ya, otra vez, lo tenía que sacar en la prédica. Y así podría yo mencionarte promesas de obediencia a los padres. Están manipulando a sus hijos. ¿Saben por qué yo danzo en esta iglesia? Como muchos de ustedes que danzan. No porque miro a otros brincar como canguros. Y yo sé que no danzo bien porque yo a los 11 años me convertí y nunca he ido a una fiesta. Seguramente alguien ya me puso de apodo Robopastor, Robocop. Este hermano tieso, no como estos que estuvieron en el mundo. Bueno, nota la manera de danzar. Este sí está consagrado. ¿De dónde lo sacó Dios? La mayoría de pastores somos bien trozos, pero es que no lo hacemos para la gente. Algunos no lo hacemos no porque no lo querramos hacer, porque no se nos ha revelado. La Biblia dice: todo mi ser alabe su santo nombre. Dice: todo mi ser, tus manos, tus pies, tu cuerpo, todo mi ser alabe su santo nombre. Todo mi ser. Por eso es que danzamos. Pero ustedes dicen: este hermano Steve, o este hermano Jeremy, o este hermano Alex, o Jasmine, dancen, salten. Estos que molestan, parece educación física. Párese, siéntese, levanten la mano. Mi reloj sabe que a veces me dice: ¿estás haciendo ejercicio? Me dice mi reloj. Yo le digo: no, estoy alabando a Dios. Porque tengo revelación del diezmo, porque tengo revelación, no de segunda mano. Estamos con una generación que no lee, que no estudia. Yo quiero leerles estos dos pasajes. ¿Quieren que les lea estos dos pasajes? Muchas gracias. Aquí vienen estos dos pasajes. Salmo capítulo 1, versículo 2. Si queremos que las promesas sean nuestras, debemos amar la Biblia. En otras palabras, amar las promesas. Dijo David, el tatarabuelo de Josías: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche.
Ahí hay algunas acciones que nos demuestran un círculo virtuoso de amar la Biblia. Leo otro pasaje, Josué capítulo 1, 7 y 8. Véalo en la pantalla y mentalmente subraye los verbos donde hay acción, para entender cuáles son las acciones que evidencian que amamos la Biblia. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir, es decir, obedece, practica toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro, la Biblia o la Torá o la ley, este libro de la ley no se apartará de tu boca. La vamos a confesar, la vamos a recitar, la vamos a orar, la vamos a predicar en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Por favor, miremos a la pantalla. Quiero mostrarles este círculo virtuoso. En la primera celebración le tomaron foto. Me parece interesante. Ustedes pueden tomarle foto si quieren. Este es el círculo virtuoso. La promesa va a ser tuya si tú sigues este círculo. Si esperas la papa pelada, va a ser muy difícil que sea tu promesa. Vas a sentir que te manipulan, vas a sentir que quieren influenciarte, vas a sentir que te quieren cambiar de religión. Pero si tú lees la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios, si tú crees la palabra de Dios, si tú memorizas, meditas la palabra de Dios, si tú confiesas, oras, proclamas, profetizas las promesas de Dios, si tú practicas principalmente la palabra de Dios, tan fácil es que Hulda o cualquier profeta declare sobre tu vida: por cuanto leíste, creíste la palabra de Dios, la memorizaste, la meditaste, la confesaste, la oraste y la practicaste. Así dice Jehová de los ejércitos: yo preservaré tu vida, yo prosperaré tu vida, yo sanaré tu vida, yo guardaré tu vida, la de los tuyos, hasta 3, 4 y 1000 generaciones, dice el Señor, de todos los que aman a Dios y guardan su palabra. Qué fácil es profetizarle a aquel que tiene un corazón noble delante del Señor. Alguien debe decir amén. Invito a que se pongan de pie en esta hora y le digan: Dios, quiero ser como Josías. He querido la papa pelada. Bueno, podría ser un bonito título para esta prédica. Nunca se nos olvidaría: pastor, ¿cuándo van a transmitir la prédica La Papa Pelada? Pues mírela. Son a todos aquellos cristianos fríos que el domingo son cristianos y el lunes son más mundanos que los mundanos en su trabajo. Son aquellos que miran más Facebook, Instagram, TikTok y las series de Netflix que la Biblia. No dije que no tenían que ver Facebook, no dije que no tenían que ver Instagram, no dije que no tenían que ver TikTok, no dije que no podían ver los episodios de Netflix o las series de Netflix. Dije que teníamos que leer y amar la Biblia sobre todas las cosas, todos los días. ¿Sabe? La Biblia tiene varias figuras. La Biblia habla de sí misma que la Biblia es luz, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia dice de ella misma que es fuego, que es martillo. La misma Biblia dice de ella que es pan y que es agua. Come, déjate limpiar con la Biblia. La Biblia es luz, las promesas son luz.